En estos vídeos, espero que sean dos como mucho, voy a explicaros cómo generar un modelo tridimensional de cualquier cosa y modelos digitales del terreno texturizados y ortofotos. Intentaré que sean dos vídeos, uno de ellos centrado en cómo grabar y cómo generar un mesh para después incorporarlo a un proyecto como puede ser Blender, por ejemplo, y el segundo de los vídeos va a ser más destinado a las herramientas que hay de generación de mosaicos de ortofotos, modelos digitales del terreno y modelos digitales de superficie. Os diré que en esta segunda parte hay mucho material grabado porque he cometido un montón de errores en el proceso, desde la propia decisión de grabación con poco solape, un detalle bastante menor podríais pensar, pero que influye muchísimo en la calidad del trabajo, así que intentaré documentar todos los errores que he ido cometiendo, que me han servido para aprender e identificar algunos parámetros muy interesantes. Así que nada, espero que con tiempo, dando un poco de margen, pueda sacar estos dos vídeos relativamente rápido. Nos vemos. Como ya vimos en el vídeo anterior, vimos cómo configurar DroneLink para generar un vuelo automático en el que se toman fotografías directamente cenitales del territorio y podemos montar un mosaico para generar una ortofoto. Es decir, podemos generar nuestro propio raster de una zona concreta para un proyecto concreto. En este caso, yo sé que he tomado una serie de fotografías, las debería editar y debería hacer muchas otras cosas, pero esto es un tutorial hiper sencillo para ver cómo configurar estas cosas y utilizar OpenDrawingMap para generar un mosaico. Así que lo que haríamos sería, en primer lugar, copiar nuestras fotos y llevarlas a una ubicación de proyecto. Voy a hacer aquí un nuevo proyecto que llamará OpenDrawingMap Test, le llamaremos 2. Y esta parte es relativamente importante. Dentro de este proyecto debe haber una carpeta que se llame Code y dentro de esta carpeta debe haber otra carpeta que se llama Images. Dentro de Images vamos a pegar nuestras imágenes. Vamos a echar un vistazo y nos vamos a quedar solo con aquellas que forman parte del mosaico. Aquí ya vemos que en estas fotos empezamos a levantar la vista y seguramente sean fotos panorámicas útiles para otra cosa. Así que yo creo que el proyecto termina, por supuesto, aquí. Estas fotografías no formarían parte de este proyecto, pero todas las demás formarán parte de ese mosaico. Obviamente son mejorables y se pueden hacer muchas otras cosas, pero ahora lo que vamos a hacer es, de forma muy rápida y casi automática, generar una ortofoto a partir de esto. En el vídeo anterior ya vimos que había una parte en la que podíamos transformar los vídeos en fotografías. En este caso ya he tomado directamente las fotografías, pero podríamos haber hecho un vuelo directamente grabando todo este recorrido y extractar después los fotogramas principales de ese vídeo. Sin embargo, en este trabajo ya se ha hecho directamente con las fotos. Lo principal es tener instalado Docker, porque todo esto funcionará internamente a una especie de compartimento en el que ejecutamos cada vez la herramienta. Una vez que tengamos Docker, tenemos que instalar OpenDrawingMap, que es simplemente con este código, que también quedará asociado al blog post. El código que necesitamos para generar todo esto es este. Básicamente lo que hacemos es desde superusuario abrir Docker, activar las GPUs, usar la carpeta de proyecto y de usuario de forma que los archivos generados no tengan un candadito. Si lo utilizáis directamente sin esto, veréis que los archivos generados tienen un candadito. Eso es porque se está ejecutando la herramienta desde superusuario, no desde vuestro propio usuario. En este punto es clave identificar cómo se llama vuestra carpeta de trabajo. La carpeta está en la carpeta personal dentro de una que se llama ODM y dentro de ODM OpenDrawingMap Test 2. Como suelo trabajar habitualmente es entrando en la propia carpeta de proyecto, donde hemos metido esta carpeta o subcarpeta code y dentro de la cual están las imágenes, abrir la terminal y dentro de la terminal ejecutar este proyecto. Este texto básicamente lo que dice es que genere una ortofoto de resolución 10 centímetros por píxel en ese ortomosaico. DSM servirá para indicar que queremos también un modelo digital de superficies, la resolución en centímetros píxel del modelo digital de terreno, el número mínimo de entidades.
Aquí lo podríamos aumentar o reducir en función de la cantidad de detalle que queremos en nuestro resultado final. No voy a entrar tampoco en detalles, voy a dejar todos estos parámetros relativamente explicados en el texto también del blog. Y el tamaño del mes, bueno, pues aquí podríamos reducirlo también. Yo lo voy a reducir. El mes ya lo hemos visto cómo hacerlo perfectamente con Meshroom en el vídeo anterior. Dejamos lo demás por defecto, copiamos, pegamos y dejamos trabajar. Ya habéis visto que ha creado varias subcarpetas y archivos de trabajo y sobre ella irá lanzando los resultados de este proceso. Lo que voy a hacer es, como hago en otros vídeos, mostrar el trabajo de los procesadores. Por un lado, las tarjetas gráficas por aquí, control de temperatura por aquí y el proceso mientras se ejecuta por aquí. Solo una cosa más, voy a dejar grabando también, como he hecho en el vídeo anterior, el consumo del dispositivo Tapo que tengo con el ordenador y así vemos dónde están los picos en cada uno de los momentos. Como se ha podido ver en el vídeo anterior, el proceso No Open Drone Map falló y eso se debe a que no hemos seguido esa serie de recomendaciones que se deben cumplir a la hora de grabar y preparar el material para la reconstrucción del mosaico. Así que vamos a ver cómo corregir esa parte porque es un tema bastante importante. Si vamos a la localización de nuestras imágenes y las mostramos de esta forma, voy a desplegarlo, vemos que hay algunas de las imágenes que realmente nos va a complicar mucho la elaboración del mosaico. Y esto se debe a que son zonas en movimiento a las que le costará mucho encontrar los píxeles idénticos entre fotograma y fotograma. Cuando estamos peinando una zona de costa, encontramos que algunos de los fotogramas que estamos incluyendo en esa zona son mar casi estrictamente. Lo que va a suceder es que todos estos píxeles, al siguiente segundo que se toma la siguiente imagen, nada de esto es estático. Lo único que podría haber estático en esta imagen serían estas zonas de piedras, ¿no? Y a lo mejor algunas piedras que se puedan perfilar que serían parte del fondo marino. Pero todo lo demás es imagen en movimiento, por lo que esos píxeles se van a volver locos y la máquina se va a volver loca a la hora de intentar solapar dos imágenes. Así que vamos a cargarnos esta de aquí, esta de aquí. Yo creo que con esos dos la reconstrucción podría funcionar. Volvemos a lanzar la terminal. La máquina ya ha generado en el proceso anterior un montón de archivos intermedios, que son esos archivos de identificación de imágenes y demás. En este caso no hemos hecho ningún tipo de limpieza antes y es posible que en ese caché, esas dos imágenes que tenemos, formaran parte de ese caché anterior. Por lo tanto, el proceso podría fallar y lo que tendríamos que hacer es hacer primero una limpieza y ejecutar el código de forma limpia en la estructura de carpetas. Tendréis que eliminar todos los archivos generados. Y ahora sí, vamos allá. Volvemos a lo mismo. Mal input. Iríamos revisando estas fotografías una a una, intentando ver que todas aquellas partes estén incluidas en otra fotografía. Hemos reducido el modelo a 73 imágenes ahora. A ver, aquí en el visor voy a desbloquear esto y voy a mirar las condiciones del mapa. Lo que hice fue subir altitud 80 y si veis aquí, en front overlap y side overlap, lo puse ambos al 50%. Aunque no lo creáis y parece suficiente, en este tipo de zonas, donde hay acantilados y hay zonas realmente complicadas, no es un pasto continuo o no es una zona de viviendas donde hay un montón de puntitos donde relacionar una imagen con la anterior, en este caso habría que haber puesto un porcentaje más alto. Yo lo puse al 50 y obviamente es lo que está generando estos problemas a la hora de empatar imágenes. Si os fijáis, voy a hacer una cosa, voy a crear un nuevo campo, imaginaros un mapa en este lado. Map. Digamos que lo voy a poner aquí.
como veis, por defecto, establece un vuelo cuadrado y pone un porcentaje de solape frontal del 75 y lateral del 70. Esos valores por defecto siempre me han dado buenos resultados. En este caso me la he jugado a menos y estamos viendo pues esta serie de errores. Así que voy a otra vez de nuevo a revisar las fotografías, intentar limpiar aquellas que no me aportan nada o están repetidas con muchos cambios en ellas y vamos a probar. Va a ser, creo, el último intento de limpieza y si falla, pues a lo mejor tenemos que renunciar a este ejercicio. Voy a aprovechar para poner un parámetro que tenía puesto en otras veces. Nosotros podemos tener un shapefile o un JSON, un archivo en el que hayamos definido exactamente el área en el que queremos reconstruir este mosaico y en ese área podemos eliminar todas estas zonas de mar en movimiento que nos van a generar problemas. Sin embargo, yo le voy a poner un parámetro que es el autoboundary y vamos a ver si entre la selección de fotografías y el autoboundary mejora la velocidad del proceso. Vemos al final con una barrita invertida para generar un paso y tener el código ordenado. Voy a limpiar todos los intermedios anteriores y hemos pasado ahora a 65 imágenes. Vamos a ver si así es capaz de funcionar el proceso. Voy a intentar en la ayuda de OpenDrawMap ver cuáles son los parámetros. Bueno, la verdad es que me estoy empezando a desesperar ya y no sé por qué falla. Creo que me voy a quedar, va a ser la última vez que lo intente. Uno de ellos que creo que podría funcionar sería el de coger más puntos por imagen. Esto permitiría quizá en esas zonas de borde incrementar la superficie muestreada en esas zonas verdes de los acantilados. He usado esta opción de Use 3D Mesh y algunas otras como la calidad de la generación de los puntos. Todo esto, si no funciona, pasaremos a una siguiente fase que sería ya la de generación estricta de ortofoto y nada de modelo de elevaciones porque no tenemos realmente fotografías suficientes para montar un modelo 3D con esto, ¿no? ¡Oh, Dios! Por fin, por fin. Vale. Vamos a mirar la ortofoto porque he sido capaz de generar todo esto, pero con algunos problemas. Así que vamos a revisar una cosa. Creo que el mosaico ha sido un desastre total. Así que voy a cargar la ortofoto original. Voy a cargar la ortofoto original en el proyecto de QGIS y vamos a ver qué cojones ha pasado. Lo que me ha pasado es que precisamente por querer hacer el trabajo rápido, para hacer un ejemplo, lo que he conseguido es tener zonas donde parece que no hay información suficiente para la reconstrucción. Por esto es importante el porcentaje de superposición entre las imágenes. Precisamente por esto. El problema que tenía hasta ahora era que estaba intentando generar un modelo 3D. Claro, lo estaba intentando generar a partir de una cosa que está llena de huecos. Por lo tanto, si no somos ni capaces de generar una ortofoto, ¿cómo vamos a generar tan siquiera un modelo 3D? Por lo tanto, la opción esta de Skip 3D Model directamente permite que el proceso funcione hasta el final. Y ahora la pregunta es, ¿podemos con esta serie de fotos mal tomadas de inicio reconstruir el mosaico completamente sabiendo que el porcentaje de superposición ha sido muy bajo? Vamos a probar. Antes de nada, un detalle. Dentro de esta carpeta, en Code ODM Report, tenemos una cosa bastante interesante que es este report. En este lo que tenemos son los datos principales de la captura y un resumen del proceso. Lo tenemos aquí delante. Nosotros lo que hemos visto ha sido el vuelo de dron y qué fotografías ha ido tomando a lo largo de todo este vuelo. Vamos a analizar estos datos un poco más detenidamente. Aquí en Detect Features nosotros habíamos dicho que el número mínimo había sido lanzado con 50.000. ¿Qué tenemos aquí? Que todas las imágenes han sido incluidas, el número de puntos reconstruidos, puntos detectados dentro de las imágenes que conectan
con puntos detectados en otras imágenes es de un 91%. ¿Qué más cosas interesantes? Los modelos digitales del terreno, tanto la ortofoto como el de superficies, que podemos ver después en detalle. Una especie de mapa de calor donde vemos las zonas en verde indicadas como zonas en las que el porcentaje de puntos superpuestos es muy alto, y las zonas que vemos precisamente en blanco o en rojo son zonas inframuestreadas o en las que el número de puntos superpuestos es muy bajo. Esto puede deberse a dos cosas. Hay que tener en cuenta que cuando el dron está viniendo por una de estas líneas, tarda un cierto tiempo en volver a cruzar con la línea que paralela que seguiría, digamos, en dirección al norte, ¿no? Si el dron ha empezado a muestrear desde aquí, vendría en esta dirección hacia abajo y después subiría grabando esto. A veces, cuando estamos grabando en un día en el que hay mucha nubosidad o están cambiando las condiciones de iluminación todo el rato, puede ser que estas zonas en blanco sucedan porque la condición o las condiciones de iluminación han cambiado excesivamente en el rato que ha tenido el vuelo, el dron al volver. Por lo tanto, eso es uno de los primeros motivos. Idealmente hay que grabar siempre en día despejado y a una hora en la que digamos que la posición del sol sea relativamente constante. La información de partida debería haber sido de imágenes más superpuestas. Como ahora el objetivo de este post, vídeo o lo que sea va a ser ver cómo podemos resolver estos problemas. Voy a intentar ir jugando con los parámetros propios de la herramienta y ver si somos capaces de completar estas zonas en las que la superposición es muy baja. Así que vamos a probar con este código. Ahora mismo me voy a fiar, voy a abrir directamente el report, pero vamos a ver que el resultado ha sido, desgraciadamente, exactamente el mismo. El programa no es capaz de detectar entidades suficientes para buscar esa composición. Ahora lo que vamos a intentar hacer, visto lo visto, es completar esa ortofoto utilizando Hugging, que es un programa gratuito que también incluye Linux. Se puede utilizar desde la versión habitual, que es la de visualización de archivos y ir editando cada uno manualmente, pero al final el proceso, si confiáis en la propia conexión de las fotografías y los algoritmos, se puede lanzar directamente desde terminal. Yo lo voy a lanzar desde terminal, perdón, desde la ubicación del proyecto, y este sería el código. Básicamente lo que hace es definir dónde están las imágenes, seleccionar una carpeta donde lanzará los outputs y una carpeta final donde lanzaremos ese mosaico una vez compuesto. Este sería el archivo de proyecto para Hugging en caso de que queramos abrirlo y editar algunas cosas dentro de él, y en principio vamos a dejar que suceda todo de forma automática y vemos así cuál es el resultado final de este archivo .tif.
Después de todo este proceso, en el que hemos visto que el modelo no se completa y falla, he estado pensando en que a lo mejor el problema también es que hemos, por hacer las cosas corriendo, cogido las fotografías directamente exportadas de la cámara. Los JPG que ya están, entre comillas, sobreeditados. Aunque a mí es verdad que los colores destacan mucho y las texturas sobresalen y todo tiene una pinta bastante buena, habitualmente saco las imágenes con formato RAW. ¿Y qué es lo que ofrece el formato RAW? Pues lo que veis en pantalla ahora mismo. Esta es una de las fotografías que estamos utilizando para nuestra generación de ortofoto. ¿Y qué vemos? Pues que el RAW conserva muchos de los detalles en algunas zonas en las que sí, DJI ha aplicado sus algoritmos de edición a ese JPG, que serían esta imagen de la derecha, pero podríamos intuir que muchas de estas zonas, al haber forzado tanto en los negros, en las sombras y las altas luces en los blancos, es verdad que se genera mucho contraste en muchas zonas, pero en las zonas oscuras diría que hasta se pierde detalle. Y esto precisamente podría estar perjudicando los algoritmos de detección automática de puntos en común entre imágenes. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer es, previamente, hacer una edición muy ligera de estas fotografías hechas en RAW, corrigiendo también la óptica e intentando hacer que no se pierda absolutamente nada de detalle. Esto podría llevar a tener a lo mejor una ortofoto menos vistosa, pero es posible que los algoritmos funcionen mejor en esas zonas de verde constante y en las que a lo mejor necesitamos un poquito más de detalle. Voy a abrir este RAW, por ejemplo. La corrección de lente veis que afecta totalmente a la forma tanto del centro como de los bordes. Si os fijáis en el centro, ahora mismo está sin aplicar, viene un pelín hacia arriba y los bordes, si os fijáis, cuando lo aplico, se estiran hacia las esquinas. Por lo tanto, la imagen contiene un poco menos de información, pero podemos presuponer que es mucho más homogénea en toda su óptica capturada aquí. En mi caso voy a probar la configuración que asigna por defecto, después voy a aumentar ligeramente el contraste, no tanto como en el caso de DJI. Lo que voy a aplicar también en este caso, que estamos en una zona de costa, es este algoritmo de eliminación de neblina, lo que da un poquito más de nitidez a lo largo de la fotografía. Voy a aumentar la intensidad en general, por lo menos a 5, el croma a 5, la saturación a 5 e incluso la brillantez a 5. Ya veis que entre el raster original y el editado ya tenemos bastante diferencia. RGB, y podríamos ajustar los blancos, es decir, las zonas de altas luces. Si yo me voy hacia abajo, veis que el histograma tira muchísimo hacia arriba en la exposición. Por lo tanto, lo que voy a hacer es intentar buscar el punto en el que no perdemos información en los blancos puros. Y por el otro lado voy a hacer lo mismo para el negro. Si tiramos a la derecha, veis que el histograma se va tirando hacia la derecha y oscurecemos excesivamente las zonas, y al revés. Voy a intentar tirar lo máximo a la derecha. Yo creo que ahí podría estar bien. Seguimos teniendo bastante detalle en esta zona de aquí. Lo que voy a hacer ahora mismo es mostrarla junto a su homóloga. Como veis, no tenemos esos colores tan fuertes ni tan brillantes. Es posible que con estos pequeños retoques los algoritmos se comporten de forma muy distinta. Así que creo que lo voy a dejar así. Ahora bien, esta foto y esta ahora resultan ligeramente distintas. Voy a hacer una cosa antes de nada, porque quiero que estos verdes se vean un poquito más fuertes, así que voy a darle un toque más de intensidad a estos verdes. En temperatura, la verdad es que lo veo bien. Voy a subir un pelín más la exposición y voy a darle un punto de enfoque, radio de 1, y voy a darle una cantidad de 0,25. Ahora estaría activo y ahora desactivo, porque tampoco quiero forzar mucho estas texturas. Incluso voy a darle cantidad 0,5. Si fuerzo directamente en una de estas plantas, ahora estaría sin enfoque y ahora con enfoque. Sin enfoque, con enfoque. En la aberración cromática lo veríamos en zonas concretas, como por ejemplo en estos blancos de aquí. Estas zonas donde se producen grandes contrastes, especialmente en los blancos, bueno, pues con aberración cromática podríamos corregir ligeramente esas zonas.
Y si subimos ligeramente la temperatura, podríamos empezar a ver que vienen unos tonos amarillos. Yo la temperatura la voy a dejar por defecto, pero lo que sí voy a hacer es venir a los verdes y voy a subir un pelín más la saturación. De esta forma seguimos manteniendo detalle, especialmente en estas zonas de vegetación, especialmente en estas zonas de pasto. Vamos otra vez a comprobar en relación a la imagen original y con la X, como podéis ver, estas zonas se ven especialmente oscuras y aquí mantenemos, yo creo, bastante más textura y color. Hay un detalle que me ha resultado bastante interesante, que es ver que los algoritmos de DJI realmente funcionan de forma muy interesante. Eliminan la aberración cromática y corrigen la perspectiva de la óptica. Me siguen gustando mucho, la verdad, los resultados finales de DJI, pero considero que en estas zonas se pasan de nitidez en las imágenes. No es que prefiera mi edición, pero me parece que no está mal. Mantengo una fotografía bastante más natural, sin forzar tanto los colores, pero sigue habiendo mucho detalle. Eso va un poco en función de gustos, pero lo que vamos a hacer ahora es aplicar esto, historial de acciones, copiar el historial de acciones, pegar el historial de acciones. Vamos a volver a bajar la saturación a 5, la brillantez la dejaremos ahí, y lo que sí me gustaría es subir ligeramente los verdes. Eso lo podemos hacer quizá con el ecualizador de color, en saturación y subir ligeramente los verdes. Por ejemplo, yo creo que así podría estar bien. Como veis, sube el verde, pero está subiendo el azul. Por lo tanto, voy a bajar el del azul. Yo creo que de esta forma todo destaca mucho más, sobresalen estos pastos sin habernos pasado con ese azul. Así que volvemos atrás y pegamos a partir de aquí. Vamos a hacer una cosa que es seleccionar solo aquellas que vamos a usar para nuestro trabajo. Ya habíamos hecho una preselección, pero vamos a acabar de afinar la selección de fotos. Le voy a asignar un código de color. Con F1, por ejemplo, podemos asignar el color rojo y ahora aplicamos el filtro de color rojo. Ya está, estas son las fotografías que vamos a seleccionar. Hay aquí algunas muy apagadas que deberíamos darle un poco más de luz. Importante, ¿cómo vemos estas? Bueno, pues vamos a compararla con el JPG y vamos a ver si hemos mejorado algo en estos casos o no. A la derecha tenemos el resultado de DJI para esta fotografía y a la izquierda tenemos nuestro resultado. Como veis, la de la derecha sigue teniendo mucho más contraste y se fuerzan mucho más los blancos y los oscuros, y la nuestra sigue manteniendo mucho más de detalle, especialmente en estas zonas de las olas rompiendo, pero luego sobre todo también en estas zonas de sombra. Y estos puntos pueden ser clave para la determinación de todo lo demás. Muy bien, pues ahora que ya tenemos todo, vamos a exportar a nuestra carpeta de trabajo, test 5, code, images, y vamos a exportarlas aquí. Salida total y máxima calidad. Vamos a probar a exportarlas a JPG, máxima calidad, y exportamos todo. Y ahora serían estas las dos imágenes con las que vamos a jugar. Es verdad que si hacemos zoom a estas zonas, aquí hemos mantenido mucho más detalle, y es posible que los algoritmos funcionen mucho mejor al haber dejado un poquito más de luz en estas zonas de sombra. Tenemos incluso negros absolutos, por ejemplo en este hueco, por ejemplo en este hueco de aquí. Sin embargo, al haber editado nosotros el RAW directamente, vemos que aquí no hay negro absoluto o es mucho más pequeño que en esta zona de aquí. Aquí tenemos detalles y por lo tanto los algoritmos que van a ir cogiendo las entidades dentro de esta fotografía van a funcionar, yo creo que mucho mejor. Voy a dejar que acabe de exportar todas estas fotografías y ahora lo vemos. Bueno, pues ahora que tenemos las fotografías, vamos a volver a ejecutar todo el proceso. Me voy a centrar ahora otra vez en esta parte que hemos hecho. Voy a limpiar todos los archivos de café, todos los archivos de caché del proceso anterior. Abrimos la terminal